Hola, muy buenas, bienvenidos a Receta Ganadora. Hoy os traigo por fin un arroz hecho en una paella. No es una paella, si no los valencianos me matan, sino un arroz con cosas, pero hecho en una paella. Los ingredientes: 500 gramos, esto para 5 personas, 500 gramos de arroz bomba, aceite de oliva, que yo lo he aromatizado con ajo, ¿vale? Y después vamos a hacer un sofrito con cebollita, con apio, con puerro, con pimiento rojo, un poco de tomate casero, por supuesto el pimentón agridulce de la Vera, sal, y después la verdurita va a ser brócoli. Y el ingrediente principal, costillas de cerdo. Y aquí tengo un caldito casero con verduras y un huesecito de jamón para darle sabor final. Muy fácil de hacer. Una paella. La paella se llama a esto, al recipiente. Esta tiene 52 centímetros. A mí me gustan hacer los arroces que muy planitos, muy planitos, muy planitos. Estos que hacen una capa gorda, así nos hace un arroz en una paella. Tiene que ser finito. Por lo tanto, yo para 5 personas voy a usar una de 52 centímetros. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es echar el aceite. Cuando lo echéis, la paella tiene que estar totalmente nivelada, ¿vale? Y más o menos esta cantidad de aceite. Si veis que no está nivelada, pues la niveláis. ¿Y cómo saber si está nivelada? Pues echas el aceite, esperas un rato y veis para dónde se va el aceite o para dónde no se va. Si se queda en el centro, es que está perfectamente nivelada. Echamos un poquito de sal a las costillas y las vamos a echar en la paella. Pues le vamos dando las vueltas a las costillas para que se doren por todos lados. Cuando las costillas estén doraditas, el primer truco: echamos un poquito de sal por los bordes, por donde no le está dando el fuego. Solo tengo el fuego central encendido, y apartamos las costillas y empezamos con el sofrito. Lo primero, la cebolla. Cuando lleva un ratito la cebollita, que ya está empezando a pocharse, echamos el pimiento rojo, echamos el apio y echamos el puerro. Cuando está el sofrito, echamos 2 cucharaditas de pimentón. El pimentón siempre agridulce, pimentón de la Vera, el mejor del mundo. Echamos el tomate casero. No están los ingredientes, pero el truco del cocinero: un vasito pequeño de vino blanco del bueno, en este caso albariño de mi tierra. Y es hora de echarle la verdura que hemos elegido hoy, que es un brócoli, para que coja todo el sabor del sofrito, el tomate, el vino. Ya cuando está todo rehogadito, que ha cogido todo el sabor, ya mezclamos también las costillas, ¿vale? Removemos bien y echamos el caldito. El caldito yo he echado pues un poco más de 2 veces y medio de caldo, ¿vale? Porque lo voy a llevar a ebullición y va a perder un poquito, pero pues si voy a echar 500 gramos de arroz, pues lo suyo sería 1 litro 250 de caldo. También se puede hacer con agua, pero con caldo pues por supuesto que sale mucho mejor. Y le he hecho un pelín más porque sé que cuando lleva a ebullición va a perder un poquito y se nos queda el caldo que necesita este plato. El arroz, como sabéis, en paella no se mueve. Una vez que se echa, ya se deja tal cual. No se debe de mover nunca. Y ya cuando está en nuestro fondo, repartimos el arroz. Hay gente que lo echa en cruz. Yo directamente lo voy a ir repartiendo, los 500 gramos de arroz. A partir de ahora, 18 minutos. Los primeros 10 minutos a fuego fuerte y después bajamos el fuego.
Lo que vamos a hacer es taparlo y lo dejamos reposar 5 minutos y nuestro arroz estaría listo. ¡Voilá! Y esto ya está. Fijaros qué paellita, qué arroz con costillas que he hecho hoy. Una receta deliciosa. Ya sabéis, amigos y amigas, si queréis más recetas ganadoras como esta, suscribiros al canal, a Receta Ganadora. Y todos los martes y viernes, una nueva receta ganadora. ¡Nos vemos!